A fines del siglo XVII, muchas iglesias cristianas en Europa cantaban salmos bíblicos en versos. Generalmente la gente tenía poco conocimiento musical y era frecuente el tratar de encajar a la fuerza los versos de los salmos bíblicos en métrica y rima. Andrew Wilson Dixon, en una breve historia de la música cristiana, comenta al respecto diciendo: cada línea del salmo era recitado y a menudo cantado por una voz líder que debía ser contestada por la congregación. Tanto el líder como la congregación tendía a seguir un tiempo propio, usualmente muy largo, quizás de medio minuto por línea. Y cuando se trató de hacer armonizaciones, se hizo generalmente sin el apoyo de algún órgano o instrumento y con cierta improvisación. La velocidad lenta del canto permitía decorar y ornamentar la melodía con notas adicionales, cosa que se hacía en forma espontánea y que generalmente ocurría simultáneamente por varios cantores. El resultado era un caos semi-improvisado. Bueno, esto motivó al joven Isaac Watts. Cuando un domingo llegaba a casa después de la iglesia quejándose de lo pesado, lo monótono y sin vida que eran los himnos. En un momento de inspiración providencial, su padre le retó diciendo: no te quejes y escribe algo mejor. Y eso hizo. El domingo de la semana siguiente, la congregación cantó un himno titulado Mirad las glorias del Cordero. Este vino a ser el primero de los 650 himnos que Watts compuso para la iglesia. No podemos subestimar la influencia de Watts en el canto congregacional. Isaac sostenía que los cantos que debían cantarse en la iglesia debían estar basados en las escrituras, pero compuestos en forma libre. Watts creía que los salmos eran de gran valor para la adoración cristiana, pero que los mismos eran insuficientes para expresar la amplitud de la experiencia cristiana. La influencia de Watts en su tiempo fue dramática y esta perdura. Hay buenas razones que indican el motivo por los que los himnos de Isaac Watts han perdurado tanto. Él escribió en un estilo muy simple. Sus letras tocaban y eran fáciles de entender tanto para eruditos como para personas sin educación. Estaba comprometido con la verdad del Nuevo Testamento y no le bastaba hablar en términos generales de Dios y su misericordia. Además, parafraseaba las escrituras frecuentemente y a menudo las citaba directamente. Evitaba la complejidad y usaba imágenes vivas con el fin de tocar las emociones. Sus himnos asombran y todavía maravillan al pueblo de Dios. La Iglesia siempre ha considerado la música como parte fundamental en el evangelismo y celebración de cultos. Desde que se formaron las primeras congregaciones evangélicas en Colombia, el acordeón, el órgano y el piano acompañaban las alabanzas del pueblo. Por lo menos 5 de las esposas de los misioneros, Abigail, Molly, Grace Helen, Sally y Fayette, tenían alguna formación musical. Eran ellas quienes dirigían la alabanza, tocaban los instrumentos e introdujeron a nuestro país los himnos clásicos norteamericanos que hoy en día aún se cantan en nuestras celebraciones. Campo Elías Bernal recordaba que lo que más le impactó la primera vez que observó un culto en Bucaramanga en el año 1937 fue ver u oír a ese grupo de 10 personas cantando y a la hermana Abigail acompañando en un órgano de pedal. Pero a medida que la iglesia colombiana fue creciendo, aparecieron los primeros exponentes nativos que al lado de los misioneros aprendieron a ejecutar algunos instrumentos, como fueron los hermanos Jorge Blanco, María Laya, Carlos Fontalvo, Luis Fontalvo y Manuel Bernal. Un día compraste mi alma. Los Clarines del Rey.
En el año 1965 fue inaugurado el templo de la iglesia central en Pereira, dedicación que estuvo a cargo del misionero Lewis Morley. En dicha inauguración se dio a conocer un trío formado por Omar Clavijo, su hermano Arly y Gustavo Rincón, jóvenes creyentes de esta ciudad que se unieron para formar el grupo Los Heraldos del Rey. Los hermanos Clavijo habían sido cantantes de música popular de cuerda, pero cuando conocieron el evangelio, decidieron poner ese talento al servicio de Dios. Como el hermano Campo Elías Bernal les hizo caer en cuenta después de que cantaron en uno de los cultos de dedicación que ya existía un cuarteto famoso llamado de la misma manera, les propuso que para darle identidad y sentido de pertenencia al trío, les pusiera el nombre de Los Clarines del Rey. Y así fue llamado el trío más antiguo de nuestra iglesia. Con ese nombre comenzaron a incursionar en las convenciones y confraternidades recorriendo todo el país. También estuvieron en Ecuador durante 9 meses colaborando en las confraternidades y eventos evangelísticos que organizaron las iglesias. Fueron usados grandemente por Dios y sus ritmos de bambuco, bolero y vals fueron conocidos en toda la iglesia de Colombia. Hay una higuera que crece. Amador Sánchez. En los años 60, el hermano Amador llegó a la iglesia y fue bautizado en la ciudad de Pereira. Su estilo es ranchero y antes de llegar al evangelio se identificaba con los tenores y el folclor mexicano. Bautizado por el hermano Manuel Ospina, fundador de la casa de grabaciones Mahón, donde grabó sus primeras producciones, y él fue un apoyo grande para los nuevos talentos que se levantaban. En Pereira conoció a los Clarines del Rey, quienes fueron de gran influencia para él. Le nació el gusto por la música y el deseo por cantarle al Señor, pero él no sabía cantar. Con el hermano Joaquín Ríos formaron el primer dueto, aunque fue difícil porque aún no desarrollaba su oído musical. Al escuchar esto lo motivó a formarse como cantante y pedirle al Señor el talento musical. En el año 1968 ingresó a los Clarines porque el hermano Arly Clavijo viajó a Bucaramanga. Antes de los Clarines formó el grupo Luz de América. Hizo también parte del grupo Los Sembradores, cuyos fundadores fueron el hermano Ancísar Quintero y Gerardo Vázquez. Años más tarde, el hermano Amador Sánchez continuó su carrera como solista, grabando y componiendo canciones tan conocidas como La Higuera del Oriente, que incluso muchos grupos han usado para sus grabaciones también. En una entrevista con el hermano Amador Sánchez, nos relata cómo en la iglesia siempre ha existido el rechazo al cambio y la crítica de los artistas y lo que hacen. Yo logré captar hermanos que se acercaban al stand del hermano Amador y oí críticas de por qué me había puesto ese sombrero, que Amador se había vuelto muy picado, que era un picado que se las daba de mexicano. ¿Y yo qué tenía que hacer? Guardar silencio, porque eran apreciaciones ignorantes. Cuando Jesús descienda, Gerardo Vázquez, autor de himnos tan conocidos como Cuando Jesús descendía, que compuso cuando era pastor en Villa Gorgona, o Un domingo sí. Es un ícono de la música en la historia de la iglesia pentecostal. Para el hermano Gerardo Vázquez, el ministerio pastoral siempre ha estado acompañado del ministerio musical. Integrante del trío lírico pentecostal con los hermanos Isaías Osa y Abelardo Porras, del año 1981 al 83, grabaron un LP donde quedaron plasmados muchos himnos de su autoría como Ahora soy feliz. En total, el hermano Gerardo ha compuesto alrededor de 400 canciones y un gran número se encuentran en nuestro himnario Manantial de Inspiración. Durante los años 60, los hermanos Alvarado de los Estados Unidos influyeron grandemente la música de cuerda en Colombia, así como el hermano Manuel Bonilla, mexicano, que no pertenecía a nuestra congregación, pero fue un pionero de la música cristiana en el pueblo latino. Para esta época había muchos mitos sobre la música y para algunos hermanos tener una guitarra o un radio en su casa era pecado o del diablo. Sin embargo, con la llegada a Colombia de los discos en vinilo de los cantantes de música de cuerda de los Estados Unidos, fue cambiando la visión. oh, mujeres cristianas,
Para la década de los 70 aparecieron más agrupaciones como Trío Luz de América, Dueto Etán, Trío Los Nazarenos con los hermanos Espinosa, entre otros. Más tarde, en el año 1974, el hermano Ancísar Quintero formó el trío Los Sembradores con el hermano Gerardo Vázquez y Gustavo Rincón. Para este tiempo se empezaron a formar los primeros coros. El instrumento más utilizado era el acordeón. No existían los pianos eléctricos actuales y poco a poco se fue organizando la alabanza en la iglesia. Los hermanos Devia. La familia Devia Rodríguez también es un ícono de la música pentecostal. Estaban muy jóvenes cuando el hermano Gerardo los conoció en Cerrito y ya cantaban como trío Nelson, Edgar y Lionel Devia. En 1981, Nelson y Edgar unen sus voces para nacer dúo Los Hermanos Devia. Sus giras y compromisos se iniciaron en Colombia, Ecuador y Venezuela. En 1983 los hermanos Devia viajan a Ecuador, donde son contratados por HCJB, la más grande cadena radial cristiana de Latinoamérica. El manager general de las producciones Asoma, Thomas Fullion, inicia su extenso trabajo con el mejor equipo de camarógrafos e ingenieros de sonido para realizar una gama de videos y 4 álbumes musicales. Su fin era llegar a muchos países y dar a conocer este ministerio. Su sueño hoy es una realidad porque el dúo es reconocido a nivel de toda Latinoamérica. Es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey. En entrevista con el hermano Gerardo Vázquez nos cuenta, y luego aparecieron las llamadas organetas, y con ellas se fue utilizando estos instrumentos y se le hicieron arreglos a los himnos, y en la iglesia se le fue dando este marco musical a la alabanza, que hoy es otra cosa. Hoy la alabanza es más organizada, porque anteriormente teníamos una mentalidad muy diferente con la música, porque todo era malo, pero la Biblia dice que hay que cantar a Dios, alabar a Dios y también alabad a Jehová con cántico nuevo. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Sobre la influencia de cantantes de otras denominaciones, el hermano Gerardo Vázquez nos da su opinión. Eso es muy difícil combatirlo. Eso se debe también en el gusto de las personas. Hablemos del trío Los Voceros de Cristo, que nunca han sido de la iglesia pentecostal. Y los hermanos cantan mucho la música de los voceros. Ellos son de Asambleas de Dios. O los Esposos Londoño de la música de los 70. Y hoy, los grupos nuevos, modernos, que han tenido gran influencia. Eso más bien es inevitable. Tenemos el caso de Oscar Medina, Marcos Witt. Ese hombre modernizó mucho el estilo con las baladas hace más de 20 años y esa música aún se canta hoy en nuestra iglesia. Opinión del hermano Gerardo Vázquez. En nuestra iglesia se han interpretado infinidad de géneros musicales, algunos autóctonos de Colombia y otros como influencia de nuestros países vecinos. Nuestro hermano Amador Sánchez, por ejemplo, fue influenciado desde corta edad por la ranchera mexicana. Nuestros artistas de la costa colombiana incursionaron en ritmos como el vallenato y otros del centro del país introdujeron el bolero y la balada. Muchos himnarios han pasado por nuestras manos. Los primeros himnarios eran recopilaciones de canciones cantadas en los Estados Unidos y Canadá que fueron traducidas y adoptadas por muchas denominaciones en toda Colombia. El himnario Lluvias de Bendición, por ejemplo, contiene himnos de la iglesia bautista que aún cantamos en nuestra iglesia, tales como Oh si quiero verle o Entera Consagración, que son clásicos en nuestros cultos. De hecho, para incluir estas composiciones en nuestro himnario Manantial de Inspiración, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia pagó los derechos de autor. Nuestro himnario contiene un sinnúmero de letras compuestas por miembros de nuestra iglesia que hoy se cantan como parte de nuestro servicio y que han sido de bendición a través de estos años en las diferentes regiones del país.